Primeramente, muy buenas tardes. Es un honor una vez más tener la oportunidad de exponer ante ustedes uno de los procesos que considero más relevantes de la Administración de Justicia, de preocuparse por el proceso de formación académica de cada uno de los profesionales en libre ejercicio. Hoy, más que nunca, dentro de un interesante tema, como recae estrictamente sobre las reformas del Código Orgánico General de Procesos. Aquí nos acompaña una autoridad nuestra, y qué mejor, como siempre lo digo en cada tarde, qué mejor que sean nuestros jueces, nuestras autoridades, las que exponen y las que educan permanentemente a nuestros ciudadanos. Vamos a tomar nosotros los correctivos pertinentes para poder de forma permanente llevar los programas de capacitación en el salón auditorio de nuestra Corte Provincial de Justicia, en mérito a la alta demanda que tenemos nosotros de abogados en cada una de nuestras capacitaciones. El finalismo nuestro, ¿sí?, es siempre, el finalismo nuestro siempre será, pues, tener un vínculo directo con la ciudadanía, de conocer sus requerimientos, de conocer siempre sus necesidades y poderlas subsanar permanentemente. Bienvenidos, buenas tardes. Y qué mejor que sean nuestros jueces, a través de su conocimiento y su experiencia diaria dentro de los labores de la Administración de Justicia, quienes sustenten frente a ustedes cada una de las temáticas. Este programa, tengo entendido que cumple con dos versiones, ¿no? Esta es la primera versión en relación al estudio de las reformas al COGED, de las últimas, estas que se han propuesto como disposiciones finales, y vamos a tener, me parece que es en 15 días, la segunda parte de esta capacitación. Esperamos, en la medida de lo posible, que sea un mérito importante, que signifique enriquecer el conocimiento de cada uno de ustedes y se puedan despejar cada una de las dudas en relación a las nuevas propuestas del Código Orgánico General de Procesos. A nombre de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, a nombre de la Corte Provincial de Justicia y de quienes hacemos todo este proceso dentro de la Escuela de Función Judicial, les damos la cordial bienvenida e iniciamos el proceso de capacitación con el doctor. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí, y esperamos poder estar en el auditorio, ¿sí?, en los próximos 15 días. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Me permito identificar, soy Boris Molina, como ya lo dijo el señor director provincial, pues de la Unidad Judicial Civil de Cantón de Machala. Para mí, muy complacido de poder el día de hoy compartir con ustedes, como acertadamente se establece en la convocatoria, un conversatorio. Permito presentar mi agradecimiento, señor director, por la oportunidad del día de hoy compartir con ustedes lo que acaba de ocurrir en el panorama procesal ecuatoriano con las reformas entradas de vigencia del Código Orgánico General de Procesos. Conforme ya referí, es un conversatorio, distinguidos y respetados colegas. La verdad no está en mí, por cuanto el campo procesal se va construyendo con ustedes, que son los abogados de libre ejercicio, y el órgano administrador de justicia, en este caso la función judicial. Es una sintonía que se debe ir construyendo, y obviamente las reformas recién han entrado en vigencia. Cuando a mí me solicitaron el tema para la charla el día de hoy, yo me permití sugerir a la compañera que organice estos eventos justamente el tema de las reformas, por cuanto la importancia que las mismas implican necesariamente requiere un estudio con ustedes, que son los actores principales, junto con nosotros, que somos los que administramos ese ideal que lo requiere toda la sociedad ecuatoriana, que es la de administrar justicia. Con mucho respeto vamos a iniciar esta charla. Y para empezar, el conocimiento solo puede ser recibido de una manera, a través de la experiencia. No hay otra manera de saber. Swami Vivekananda es un pensador indio. Creo fielmente en esta frase. El conocimiento se lo va construyendo con la práctica. Solo con la práctica, solo a través de la práctica,
nosotros podemos ir construyendo este mundo maravilloso que es el derecho y que sé que a todos nosotros aquí presentes es lo que nos apasiona. Las reformas entraron en vigencia el día 26 de junio del año 2019, fueron aprobadas por el legislativo el día 16 de junio, pero su publicación se la dio en el registro oficial el 26 de junio. De tal modo que para administradores de justicia, así como para los abogados de libre ejercicio, obviamente se construye un nuevo panorama. Desde su vigencia, el Código Orgánico General de Procesos no ha sufrido una reforma sustancial. De lo que recuerdo, en el mes de diciembre del año 2015, hubieron una reforma muy básica, esto por la Ley de Equidad Tributaria, que reformó el tema de la naturaleza jurídica de los actos administrativos, artículo 326, si alguien por ahí me ayuda, pero fue ese el artículo reformado por la Ley de Equidad Tributaria, y ahí no ha existido una reforma al Código Orgánico General de Procesos. Es sabido por todos nosotros que la introducción de la oralidad en el sistema procesal fue un cambio radical, sustancial en la forma de litigar. Como un criterio muy personal, esa transformación fue sustancial, insisto, fue sustancial, cambió la manera de administrar justicia. En verdad, con la vigencia de la oralidad, el sistema procesal, al menos en el área civil, no penal, verdaderamente se volvió un instrumento que garantiza y posibilita dos cosas: el acceso a la administración de justicia, pero también ese ideal, insisto, que el sistema procesal debe ser un medio para alcanzar la justicia. Muy personal, el criterio que les voy a exponer refiere a que el Código de Procedimiento Civil, derogado ya, evidentemente era un sistema, o reflejaba un sistema caduco de la administración de justicia. Realmente la transformación o el paso a la oralidad introdujo una serie de cambios plasmados en el Código Orgánico General de Procesos que todavía, y ustedes coincidirán conmigo con eso, seguimos en esa permanente construcción. Existen todavía varios vacíos, varias discrepancias de criterio. ¿Y esto por qué? Por cuanto el Código de Procedimiento Civil tenía una extensión bastante considerable, más de 1200 artículos. Y pasamos a resumirlo en cerca de 400 y algo más artículos que tiene el Código Orgánico General de Procesos. Es decir, esa gran variedad de vías procesales que contemplaba el CPC, nos redujimos, creo que hasta en ciertos grados medio exagerado. Durante la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, que fue desde el año 2016, se han venido detectando falencias. Nada es perfecto, todo es perfectible. Por lo tanto, esas falencias se han recogido en estas reformas. Ahora, entiendo que todos aquí, colegas, hemos revisado ya estas reformas y observamos y acudimos a que existen reformas sustanciales, pero también reformas que eran lógicas, si se quiere el término, aunque más refieren a situaciones de texto, a situaciones de la forma como se escribe. Por lo extenso, son 66 artículos, publicados en el registro oficial 517, de fecha 26 de junio, se concordó con la doctora aquí presente que organiza los conversatorios que se lo haga en 2 etapas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a abarcar los primeros 20 artículos de la reforma, excluyendo el artículo que reforma el tema de niñez y adolescencia, que considero debe ser tratado por una juez especialista en la materia. Como se dice, zapatero a tus zapatos. Entonces, vamos a iniciar. ¿Desde cuándo entró en vigencia? Obviamente el Código Civil, en su artículo número 6, establece que la ley rige a partir de su publicación en el registro oficial. Obvio. Ahora, en el artículo 7, principio básico y sustancial, la irretroactividad de la ley. La ley rige para lo venidero. Por lo tanto, las reformas están vigentes, valga la redundancia, desde el día 26 de junio del año 2019. Pero ¿qué pasa con los procesos que ya empezaron antes de esa fecha? ¿Qué va a ocurrir con demandas que se presentaron previas, con situaciones, con actos procesales que ya iniciaron antes de las reformas publicadas en el registro oficial referido?
el artículo 7, numeral 20, claramente del Código Civil, nos clarifica esta situación y establece que las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieran comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran comenzadas se regirán por la ley que estuvo entonces vigente. El Código Civil es norma madre del derecho civil, código, ahí se engloba todo. Por lo tanto, clarificamos el tema que las reformas rigen hasta a partir del día 26 de junio y los procesos que iniciaron antes de esta fecha obviamente deben regirse con el Código Orgánico General que estuvo vigente, es decir, con los del articulado que estuvo vigente hasta antes de la reforma. Creo que ahí no vamos a encontrar problema, por cuanto el Código Civil clarifica esa gran obra que hasta ahora está vigente en nuestro país, clarifica esta situación de la vigencia de la ley. Desde el 26 de junio en adelante, las reformas, es decir, demandas que ustedes ingresaron desde el 27, si se quiere el término, se regularán bajo el nuevo articulado, pero las anteriores, las que estuvieron en trámite, continuarán manejándose con el articulado previo al día 26 de junio del año 2015. Hasta aquí creo que no tenemos ninguna duda o referencia. Por favor, es un conversatorio, no es mi intención cansarles, sé que están saliendo de una jornada laboral. No quiero que esto se vuelva un monólogo, por favor, en cualquier momento, porque esto es un compartir. Insiste quien se dirige a ustedes con mucho respeto, yo vengo a aprender de ustedes. Por cuanto a las reformas, insisto, aunque suene repetitivo, todavía no comenzamos en la práctica. ¿Quiénes han presentado ya demandas después del 26? ¿Alguien que alce la mano? ¿Quiénes han presentado después del 26 demandas ya? Doctor, ¿ya le calificaron la demanda? Todavía no, pero ya están presentadas. Están presentadas, que es lo importante. A mí ya me calificaron. ¿Cómo le fue con la calificación? Ya. Muy bien, incluso hubo un pequeño problema por lo que no se adjuntó la fotografía del domicilio, porque estaba en la dirección. Le dieron 5 días para completar. Sí, 5 días. Ese es uno de los cambios sustanciales, ¿no? Que ahora son 5 días para completar y obviamente los colegas estarán complacidos en que ahora ese auto de calificación ya es apelable. Y me remito a esta parte saltándome para no hacerlo tan lineal. Por cuanto ustedes coincidirán conmigo, antes de ser y tener este orgullo de pertenecer a la función judicial, yo era abogado en libre ejercicio y mi corazón está en el libre ejercicio. Ojalá algún momento se pueda retomar, porque en el libre ejercicio exige un constante batallar. Es durísimo ejercer, y por ello, el mayor de los respetos, solo quien ha ejercido va a comprender lo difícil que es ejercer. Entonces, cuando el auto de calificación no era apelable, haciendo un mea culpa, se utilizó como un abuso. Y creo que van a compartir ese criterio conmigo. Se abusó. Se presentaban las demandas y cualquier detalle era observado y se mandaba a completar. ¿No es cierto? Ya no, o sea, para mí sí hubo un abuso y la reforma era necesaria. Porque el principio básico es posibilitar el acceso a la administración de justicia. Y un juzgador no puede, sobre pretexto de corregir o caer en un excesivo formalismo, evadir la responsabilidad de asumir el conocimiento de un juicio. Por lo tanto, esa reforma plasmada era necesaria. Y si yo mandaba a completar, ese auto de sustanciación debía ser motivado, sustentado, como toda actuación. Es decir, mandarse a completar cuando cabía. Sin embargo, de ello sí hubo un abuso. Y eso fue incluso en todo el proceso que
antecedió a las reformas planteadas uno de los principales requerimientos de los colegios de abogados. Entiendo que el Colegio de Abogados del Oro también lo formuló de esa manera, es decir, que a los juzgadores se nos imponga una cierta traba, una cierta condicionalidad para que no se abuse. Entonces vino la reforma y obviamente ahora ese auto de sustanciación por disposición expresa de la propia ley pues es apelable. Doctor, Por favor, doctor. sí, yo veo que este problema se generó cuando recién entró en vigencia el CODEP, donde yo considero que por falta de conocimiento de los jueces, porque pese a la capacitación es un cuerpo jurídico nuevo, entonces mandaban a completar la demanda. Yo lo decía al inicio, cuando recién se puso en vigencia en algunas capacitaciones, ponía de manifiesto que los términos no se van a cumplir, porque llegará una carga procesal donde va a ser imposible que se cumpla. Y llegó hasta ese momento, de tal forma que luego se procedió a ingresar las demandas en el sentido que corresponde, y también cualquier pretexto de los jueces era para mandar a completar con eso. Se tomaban un tiempo que por supuesto que les beneficiaba para poder seguir con todos sus procesos dentro de cada uno de los juzgados. Pero ahora que con esta reforma yo considero que es mucho más positivo para... Muy acertado su criterio, doctor. Evidentemente cuando entró en vigencia, porque a pesar de los procesos de capacitación que existieron a nivel del país, a todo mundo nos cogió desprevenidos, porque la oralidad representa mucha más preparación, muchísima más preparación, requiere una experticia ya mucho más profunda, porque es en las audiencias, ahí se decide el juicio. Entonces nos alejamos de que el papel aguanta todo, ¿no? El papel aguanta todo. Ya no, doctor, por favor. Muchas gracias, doctor. Yo solamente tengo una inquietud sin el ánimo, digamos, de hacer controversia. Nosotros, bueno, sabemos que la seguridad jurídica es el respeto a la normativa, a la Constitución, a las leyes, a su aplicación, todas esas cosas. Pero sobre esto de estas reformas, no estamos cayendo en una inseguridad jurídica al hacer reformas y reformas, porque ya se habla de que hay que reformar la Constitución, ya sea en términos generales estoy hablando, ¿no? Entonces no estamos cayendo quizás también en una inseguridad jurídica. Le pregunto solamente porque tratamos de cambiar la sociedad a través de las leyes cuando el proceso es lo contrario. Entonces, no sé, se lo transmito a usted. Sí, doctor, podría eventualmente, pero previo a responder su pregunta, yo sí considero que, y por eso les traía a colación esta frase, es en la práctica. En la práctica vamos determinando las falencias que tiene la norma procesal. Muy personalmente, y obviamente al ser abogados el término controversia está presente, ¿no? Siempre en un conglomerado de abogados va a haber una disidencia de criterios, por eso somos abogados. Entonces, yo sí creo, doctor, que las reformas eran necesarias. Incluso ya más a profundidad, revisando lo que acaba de ocurrir con este grupo de reformas, hubieron aspectos que no fueron tomados en consideración. Si alguien de ustedes tuvo acceso al primer borrador que se planteó de reformas del Código Orgánico General de Procesos, se abarcaba otros aspectos que no están siendo ya considerados en esta reforma que ya es oficial. Hubo un primer borrador que circuló y que, insisto, fue producto de los criterios, y se les pedía a los abogados en libre ejercicio que ellos sean, junto con los administradores de justicia, que comiencen a detectar cuáles fueron estas falencias, estos cuellos de botella. Nada es perfecto, insisto, pero es perfectible. Eventualmente una reforma después de 3 años de vigencia del Código Orgánico General de Procesos, si lo vemos más allá, podría considerarse como, bueno, después de 3 años, no lo hicieron con bombos y platillos, no era algo... Pero doctor, hay una cosa, yo desde mi punto de vista, yo discrepo con lo que
con lo que dice el compañero. Más bien, hacer las reformas a cada uno de los estamentos jurídicos significa es darle seguridad más bien o tutelar los derechos de las personas. Porque en caso contrario estaremos cayendo en el mismo vicio, como usted bien lo manifiesta al inicio de su intervención, pues la reforma va justamente con el propósito de que sea más viable la justicia. Y la seguridad jurídica pues, se fundamenta en el respeto a la ley y a la Constitución, de tal forma que era obligación, en este caso, de que exista esta reforma pues, para proceder a hacer de mejor manera y darle a cada quien lo que le corresponde, lo que es la justicia. Sí, por favor, doctor. Gracias. Yo considero, doctor, que haciendo al análisis que hace el colega Galarza, que realmente con esta reforma ya los órganos de justicia y ustedes los operadores de justicia ya están tutelando los derechos, como dice el artículo 75 de la Constitución de la República y como dice el 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, de manera efectiva ya. Porque no es solo el acceso como había a la justicia, sino ahora ya comienzan a tutelar de manera efectiva y por ende el debido proceso, como le dice el artículo 66, numeral 4, con los principios de igualdad formal y material. Ahí está ya, completado. Sí, concuerdo, doctor. Eran reformas necesarias. Sí. Las reformas necesarias en muchos de los aspectos. Les agradezco mucho la participación. Les invito al resto de la auditoría a que compartamos. Insisto, esto es una vía, un camino de doble vía. Nos enriquecemos juntos. Doctor, y después doctora. ¿Alguien alzó la mano? Por caballerosidad, doctor, primero le voy a dar el uso de la voz a la compañera. Doctora, por favor. Doctor Boris, yo considero que en sí las reformas son muy necesarias. Sabemos que la ley es cambiante, siempre debe cambiar de acuerdo al espacio, al tiempo y a las necesidades de las personas. Se establece un régimen jurídico y al momento de aplicar se evidencia en qué se ha fallado al establecer ciertos artículos, ciertas normativas. Entonces, con respecto a las reformas al COGEP, considero que son muy necesarias porque el COGEP se estableció hace 3 años, entonces en este tiempo ya se evidenció cuáles eran las lagunas que existían o la falta de complementar ciertos articulados, todo y más bien en ese caso para tutelar los derechos de las personas. E incluso, como usted lo dijo, también se ha evidenciado que aún faltan ciertas partes en las que se debe aún reformar para considerar a sí mismo tutelar los derechos de las personas. De acuerdo, concordamos, yo creo que eran necesarias. Eran necesarias y por eso se practicaron. Le doy la palabra, doctor. Primero me pidió acá. Doctor, escucho. Respecto a lo que manifestaba aquí el compañero abogado, pienso que hay que hacer una especie de diferencia entre la parte macro, que corresponde a la estructura propiamente del Estado, y lo que correspondería al derecho positivo, en este caso del derecho objetivo procesal, que está en un proceso de perfeccionamiento. La primera corresponde a la situación real de la sociedad, que es una situación de que si la sociedad está en crisis, obviamente que todo el aparataje del Estado va a estar en crisis dentro de su estructura jurídica. Y en la cuestión particular estamos hablando de una situación muy puntual, el derecho procesal que está en proceso de formación y que entonces considero que tendrá que llevar su tiempo, más o menos un poco más, para que llegue al proceso de formación como en base a las experiencias que vamos teniendo y que se la va compartiendo. Bueno, doctor, muchas gracias por su intervención. Doctor, por favor. Gracias. Viene con su dato. Bueno, realmente creo que todos los que estamos aquí ejercemos el libre ejercicio, estamos conscientes que la ley debe ir a la par de su clase de los cambios de la sociedad. Eso no creo que va a haber problema. Lo que sí me gustaría es, en honor al tiempo, señor juez, yo sé que todos estamos cansados, ya hemos estado aquí para saber las reformas que nos interesan a nosotros dentro del ámbito jurídico. Me gustaría saber cuál va a ser la forma de ir analizando, si va a ser artículo por artículo, y creo que va a ser lo más conveniente para llevar un orden, porque de lo contrario comenzaríamos a preguntar sobre ciertas dudas que tenemos o que tengo yo sobre la reforma institucional del gobierno. Me gustaría más bien que nos explique cuál va a ser la forma de llevar el conversatorio. Listo, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, doctores, yo he considerado y aceptada su observación. Por el tiempo no quiero cansarles. Refería, la jornada laboral está por terminar y vamos a hacerlo artículo por artículo. Como les dije, vamos a comenzar con los primeros 20 artículos de la reforma. De
tal manera que empezamos, doctores. Ahora, por favor, alguien que me ayude con la lectura. Vamos leyendo conjuntamente, ¿sí? ¿Quién tiene a mano el nuevo código? ¿Quién tiene a mano el código antiguo y el nuevo código? Por favor. El primer artículo que cambia, El 9, el 9. ¿Quién tiene el código anterior? Usted, doctor. Por favor, denle lectura al código, al artículo 9. Artículo 9. La última parte. ¿El último inciso? Sí. A ver, denle lectura a todo el artículo. Competencia territorial. Por regla general será competente en razón del territorio conforme con la especialización respectiva a la o al juez del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. La persona que tenga domicilio en 2 o más lugares podrá ser demandada en cualquiera de ellos. Si se trata de cosas que dicen relación especial a uno de los domicilios exclusivamente, solo la o el jugador de este será competente para tal paso. La persona que no tenga domicilio fijo podrá ser demandada donde se le encuentre. Si la demandara es una persona jurídica con la que se celebró un contrato o convención o que intervino en el hecho que da origen al asunto o controversia, será competente la o el jugador de cualquier lugar donde ésta tenga establecimientos, agencias, sucursales u oficinas. Es lo que dice el artículo 9. El artículo 9. El artículo 9, esa parte no cambió. El artículo 1 del decreto que publicó las reformas le introduce el párrafo Así es. final. El párrafo que introduce es. ¿Quién me da, por favor, doctor? Gracias. En materia contractual, cuando existan cláusulas de identificación de domicilio, se notificará a la otra parte. Si esta dirección ha sido modificada, si el cambio de domicilio no ha sido modificado, será competente el juez del domicilio fijado originalmente en el contrato. Hasta ahí, doctor. Correcto. Ese es lo que se agrega. Lo que se agrega. El artículo 9 permanece tal cual y se le agrega esta parte. Ahora, esta cláusula que se agrega es un reconocimiento de un principio sustancial en derecho contractual. El artículo 1503, ¿qué nos dice? El contrato válidamente celebrado es ley para las partes. Entonces, obviamente, si en el contrato yo me estoy sometiendo a un domicilio o me estoy sometiendo a condiciones contractuales especiales, obviamente ese compromiso de voluntad plasmado en un documento contractual válidamente celebrado debe ser reconocido y debe ser, obviamente, respetado. Y obviamente es un reconocimiento también ¿de qué? De la competencia concurrente que ya está regulada en el Código Orgánico General de Procesos. El artículo número 10, numeral 3, establece esta competencia concurrente respetando el domicilio al cual el demandado se haya sujeto en el documento contractual. ¿No es cierto? Yo revisaba el tema cuando aquí analizan y dice que si existen cláusulas de identificación del domicilio, se notificará a la otra parte si esta dirección ha sido modificada. ¿Cómo? A ver, vamos ya a la práctica. A ver, tengo un contrato, ¿cómo voy a saber yo que se cambiaron las cláusulas en cuanto al domicilio? Por una situación, por ejemplo, en una compañía. Domicilio de la compañía se cambia, tiene que notificarle a usted, porque usted es parte del contrato. Pero, ¿y la praxis? En la práctica es imposible. Es imposible. En la práctica es imposible. Siempre, verán, siempre el contrato ¿qué dice? Y aquí vamos. El contrato siempre dice, en caso de cambiarse, modificarse el domicilio, se notificará en las direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, una formalidad. Pero en la práctica eso no ocurre. El contrato se firmó. Si yo me cambio de domicilio, esas cosas no van a... Para mí es una forma de querer garantizar o tutelar el derecho a la defensa, pero que en la práctica no se va a aplicar. Si yo firmé el contrato está ahí, si me sujete a un domicilio. Doctor, no es a favor de la persona, en este caso del accionante, porque el accionante lo va a proponer. La otra parte es la que tiene que notificar si hubo un cambio de domicilio. Claro, en este caso el acreedor, y si no lo hace, para mí mejor que se vaya, que yo sigo lo mismo. Exacto. O sea, el espíritu, ¿cómo yo voy a darme cuenta? ¿Cómo sabes? Así es. Si hubo un cambio de domicilio. Doctor, por favor. Al demandado, ¿qué le interesa decir dónde lo hagan citar?
por lógica. Ahora, yo como actor tengo otros elementos, otros medios para establecer el domicilio. Si una compañía o una sociedad voy a la superintendencia de compañías y pido la dirección del domicilio de esa empresa y lo cito ahí, porque a mí no me han notificado, porque al demandado no le va a interesar. Obviamente, si actualmente cuando uno quiere citar a un demandado se hace negar en el domicilio. Su cuello de botella la Yo situación. entiendo que esta reforma no es sustancial, porque realmente el domicilio es el que aparece en el contrato. Y si no me han dicho que se cambió de domicilio, lo cito ahí y no creo que haya causal de nulidad por falta de defensión. Tampoco le van a decir. Doctor, por favor. Con todo respeto, buenas tardes con los presentes. Yo tuve un caso justamente con una compañía en la ciudad de Loja, donde jamás se notificó un cambio de un domicilio, pero vino el problema del citador. Los citadores no tienen, ¿qué diré?, la juiciosidad de preocuparse si corresponde o no corresponde el domicilio. El ejemplo práctico, llegó el citador, verificó que no había nadie, sentó una razón y se acabó, no avanza más. Regresó nuevamente al deprecatorio, se solicitó en base a la razón de la superintendencia de compañías que el domicilio estaba en Loja, nuevamente un deprecatorio virtual, regresó con la misma razón. 3 veces no pudieron citar. Entonces es imposible, por eso le digo... Ojo, compañeros, la citación es sustancia. Es algo imposible. Claro, si no La citación nace en una serie de obligaciones. Estoy en la corte. O sea, eso es una reforma es total conveniente para el actor de... Claro. Pero bueno, a priori concluimos que obviamente se reconoce que el principio de derecho contractual, que el contrato válidamente celebrado ley para las partes y por lo tanto el domicilio que se fija ahí se constituye en ¿qué? En competencia concurrente. Fija la competencia concurrente del juzgador. Así es. Sigamos. 10, al 10. El artículo 10, por favor, alguien de atrás, para que no se me duerma. Espero no ser muy aburrido. Doctora, por favor, ayúdeme con el artículo 10. El vigente, que estuvo vigente antes de las reformas del 26. El 10 y ahí viene la modificación. El numeral 10. El numeral 10, por favor. El numeral 10. Artículo 10. Artículo 10, numeral 10. Competencias concurrentes. Además de la o del juzgador del domicilio de la persona demandada, serán también competentes a elección de la persona. No, el artículo 10. Sí, El artículo 10 está bien, la... está bien. El reformado está leyendo. No. El numeral 10. El anterior con el numeral 10. Sí, es este. El anterior. Cuando se trate de demandas. Esa es la reforma. Numeral 10. Ah, ya, correcto. El domicilio de la persona titular del derecho en la demanda sobre reclamación de alimentos o de filiación. ¿El otro inciso también? Sí. Cuando se trata de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o del actor y la citación podrá practicarse en la dependencia más cercana, de acuerdo a lo previsto en este código. Aquí hay la modificación.